Buenas noches, mi nombre es Paula Torres, soy estudiante del programa de Sociología en la Universidad UNAD. Uno de esos ejemplos son la desigualdad en los ingresos, la precarización laboral, las protestas sociales para las mejores condiciones de vida. Como análisis, quiero enfocarme en que esto permite entender el origen del producto del conflicto. Sin embargo, se centra principalmente en lo económico, lo que hace necesario complementarlo con otras perspectivas. Los ejemplos que estoy dando a continuación son ejemplos que están pasando en la actualidad. Los ejemplos que tengo para la perspectiva de Karl Marx son protestas laborales en diferentes países por salarios bajos y condiciones injustas, el aumento del costo de la vida frente a ingresos que no crecen al mismo ritmo. En Colombia, las manifestaciones sociales donde exigen mejores oportunidades de empleo, educación y salud. Para George Simmel, los ejemplos en la actualidad tengo debates en las redes sociales donde las personas discuten temas políticos o sociales, la diferencia entre una opinión entre estudiantes al realizar diferentes trabajos en grupo y el conflicto familiar que al resolverse fortalecen la comunicación. George Simmel, el conflicto como interacción social. George Simmel propone que el conflicto no es solo negativo, sino una forma de socialización. Para esto, el autor del conflicto hace parte de la interacción cotidiana y permite que las personas expresen diferencias, debatan ideas y que construyan relaciones. Sin embargo, también reconoce que el conflicto puede generar fragmentación y si no se maneja adecuadamente. Uno de estos ejemplos son los debates en las redes sociales, las discusiones académicas y los conflictos familiares. Lewis Coser, funciones del conflicto. Lewis Coser retoma a Simmel y plantea que el conflicto puede tener funciones positivas dentro de la sociedad. Quiere decir que entre ellas está el fortalecer la cohesión grupal, generar cambios sociales y adaptar las instituciones. Sin embargo, estas funciones solo se cumplen cuando el conflicto está regulado por normas sociales como por ejemplo las movilizaciones sociales organizadas, huelgas laborales. Para Coser tengo los siguientes ejemplos actuales. Movilizaciones sociales organizadas que logran cambios en políticas públicas, protestas estudiantiles que buscan mejorar la calidad de la educación, huelgas laborales que permiten negociar mejores condiciones. La relación de Marx es que explica el origen del conflicto, mientras que Simmel permite entender cómo se vive el conflicto en la vida diaria. Protestas estudiantiles. La relación de los tres autores en general es que cada uno se complementa, cada uno muestra el conflicto estructural y que puede generar cambios y que amplían sus efectos. Por un lado, Karl Marx entiende el conflicto como un fenómeno estructural basado en relaciones de dominación económica. El contraste de George Simmel lo interpreta como una forma de interacción social que puede cumplir funciones tanto como positivas como negativas. Y por su parte, Lewis Coser, que se centra en analizar las funciones del conflicto dentro del sistema social, destacando su potencial para generar cohesión y cambio.
A pesar de todas estas diferencias, también se evidencia los puntos de complementariedad. Mientras que Marx explica el origen profundo del conflicto, Simmel permite entender cómo éste se manifiesta en la vida cotidiana y Coser analiza sus efectos dentro de la sociedad. Esto permite concluir que el conflicto debe analizarse desde múltiples dimensiones para lograr una comprensión más completa de la realidad social. Ahora, desde mi punto de vista, el conflicto es un elemento inevitable en la sociedad y no debe entenderse únicamente como algo negativo. Considero que el conflicto es necesario para generar cambios, permite cuestionar estructuras sociales, pero todo esto debe ser regulado para evitar consecuencias negativas. Como reflexión final, considero que el conflicto social no debe entenderse únicamente como un fenómeno negativo, sino como un proceso complejo que puede generar tanto tensiones como transformaciones. En la actualidad, el conflicto sigue siendo un elemento central en la vida social, especialmente en contextos marcados por desigualdades económicas, cambios culturales y transformaciones sociales. Desde mi punto de vista, el conflicto para el cambio social, ya que permite cuestionar estructuras existentes y promover nuevas formas de organización. Sin embargo, también es fundamental que sea gestionado de manera adecuada, con el fin de evitar consecuencias negativas que afecten a la estabilidad social. En conclusión, los enfoques de Karl Marx, George Simmel y Lewis Coser permiten comprender el conflicto social desde diferentes perspectivas que se complementan entre sí. El análisis demuestra que el conflicto no solo genera tensiones, sino también oportunidades y cambios de transformación social. Muchas gracias, espero les haya gustado esta retroalimentación, este video. Uno de esos ejemplos son la desigualdad en los ingresos, la precarización laboral, las protestas sociales para las mejores condiciones de vida. Como análisis, quiero enfocarme en que esto permite entender el origen del producto del conflicto. Sin embargo, se centra principalmente en lo económico, lo que hace necesario complementarlo con otras perspectivas. Como reflexión final del conflicto, sigue siendo un elemento central en la vida social, especialmente porque el contexto marcado por desigualdades económicas, cambios culturales, transformaciones sociales, y desde mi punto de vista, el conflicto es necesario para el cambio social, ya que permite cuestionar estructuras existentes y promover nuevas formas de organización social. Sin embargo, también es fundamental que sea gestionado de manera adecuada, con el fin de evitar consecuencias negativas que afecten la estabilidad social. Esto quiero decir que ninguno de los tres enfoques se contradicen, que al contrario, se complementan entre sí para entenderse y para tener una comprensión más completa del origen del conflicto social. Al analizar los tres autores o los tres enfoques, se puede entender que el conflicto social desde tres niveles. Marx explica que surge del conflicto como una estructura. Simmel que explica cómo se manifiesta como interacción. Ya Coser explica qué efectos tiene, que son las funciones. Un ejemplo son las protestas sociales, según surgen por la desigualdad, su forma de expresión y generan cambios si se organizan.